Muy bien, hay aquí algo que veo que no ha aparecido en el programa, seguramente a una omisión mía. Yo había recomendado aquí, no lo veo, había recomendado la lectura de dos capítulos muy interesantes de la institución de Juan Calvino, que están en el primer volumen y que se refieren a las diferencias y a las semejanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pues yo pensaba que lo había puesto aquí, pero se ve que no lo he puesto, ha sido un sueño. Y entonces, pues aquí no está. Pero bueno, os recomiendo que busquéis, tampoco puedo yo ahora asegurar qué capítulos son, pero bueno, son de los, por el 12 o 13 o 14 por ahí. Es fácil de buscar porque se llama de las diferencias del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un capítulo para hablar de las semejanzas y otro para hablar de las diferencias. Este es una lectura interesante, muchos ya lo habréis leído a lo mejor, lo habréis visto, porque indudablemente uno de los problemas de la exégesis bíblica, de la interpretación bíblica, es que a veces uno no se da cuenta de que las lecturas del Antiguo Testamento y en general todo lo que representa no es 100% aplicable en el Nuevo Testamento, evidentemente. Evidentemente lo digo porque está ahí claramente en lugares como las cartas a los Gálatas, las cartas a los Hebreos y otros muchos, en donde vemos que hay unas diferencias notables porque ha habido una transición y un espíritu diferente. Incluso hemos leído un texto, eso sí, que es interesante recordar en el Evangelio de Lucas, cuando los discípulos, viendo que algunos no se acercaban a ellos o no seguían con ellos o no hacían piña con ellos, pues los discípulos le propusieron al Señor Jesucristo que por qué no pedían que cayera fuego del cielo y los consumiera. De manera que los discípulos, con toda su muy buena voluntad, pensaron que la mejor solución para aquellos que eran disidentes, que no estaban en su grupo, que no eran calcados igual que ellos, pues pedir a Dios que viniera fuego del cielo y los consumiera. Y naturalmente pensando en lo que hizo Elías. Elías había pedido a Dios esto y efectivamente el fuego cayó sobre los falsos profetas. En el Evangelio de Lucas hay dos versiones de este pasaje, el final. Las Biblias de la Reina Valera que conocemos dice que el Señor Jesús les reprendió y les dijo: no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis de qué espíritu sois. En la Biblia textual hemos omitido eso, pero es igual, porque viene a ser lo mismo, que el Señor Jesús, después de oír lo que le pedían, les reprendió. E indudablemente ese es un ejemplo de muchos que traspasan cosas del Antiguo Testamento al Nuevo y hacen un revoltijo teológico, exegético, sin fijarse ni siquiera en los textos originales, tampoco, nada de nada. Y eso es peligroso, indudablemente, porque la Biblia hay que leerla no solamente con mucho respeto, sino con muchísimo conocimiento. Porque la tergiversación de las Escrituras, aun con muy buena intención, es algo fácil de caer en ello. Y por eso os recomiendo que leáis lo de Calvino, que tiene una aplicación en esto que estoy diciendo,
por las diferencias y las semejanzas también, por supuesto, que tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Porque estos días estamos leyendo en el capítulo 9 y el capítulo 10 una situación en el pueblo de Israel, que tiene unas características diferentes de lo que es la Iglesia de Jesucristo, que aquí además se menciona. El pueblo de Israel, efectivamente, es la comunidad o iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Le he dicho, se le llama también eclesia. Cualquiera que sepa un poco de griego, cuando lee la Septuaginta, pues verá que la palabra eclesia aparece en el Antiguo Testamento repetidas veces, como también incluso aparece en el Nuevo Testamento. Eclesia significa asamblea, congregación, un grupo de personas. Incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con ocasión de aquel gran alboroto que hubo en Éfeso, y se reunió una gran multitud gritando grandes Diana de los Efesios, a aquella multitud se le llama eclesia. Porque la palabra eclesia no significa nada sagrado, excepto que digamos la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Entonces ya es un grupo aparte. Cosas que hay que tener un poquito en cuenta, como otros textos que han aparecido en estos días y que tienen su cabal interpretación y también su equivocada interpretación. Indudablemente que diríamos la responsabilidad de la interpretación no se puede hacer deprisa y corriendo y un poco pues como de cojo de aquí, pongo de allá y de allá y pongo aquí. Ese sistema que se usa mucho en las iglesias evangélicas, donde no se tiene una idea de la unidad de la Biblia, pues en realidad es perjudicial. Y estos días hemos estado hablando, en el capítulo 9 y el capítulo 10 de Esdras, de un tema que, ya dije yo, era un tema delicado. Un tema delicado que se trata de forma diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y ese es el tema de lo que podemos llamar esos matrimonios mixtos o yugo desigual, que vemos como de una manera muy radical, y así tenían que hacerlo en el Antiguo Testamento, por las razones que ya hemos empezado a explicar. Las razones principalmente por las que Dios prohibió a Israel la mezcla con otros pueblos. Insisto, en primer lugar, la palabra pueblo, incluso razas de aquel tiempo. ¿Por qué? El pueblo de Israel era descendiente de Abraham. Y el patrimonio y la promesa que Dios había dado a Abraham era algo que no estaba en otros pueblos. No había sido dada a otras naciones. No estaba dada a los filisteos. No estaba dada a esas otras naciones que sabemos, más de 7, que existían viviendo en la tierra de Canaán. Con un espíritu indudablemente muy duro, Dios ordena la destrucción de aquellas naciones. Y eso se hizo no de una manera completa. No se puede exterminar a todas las naciones de golpe. Y aquellos lucharon. Es una manera de decir, no conviváis en los mismos territorios con ellos. No son descendientes de Abraham, a ellos no se les ha dado las promesas, sus religiones son abominables, abominables en el sentido de que consistían, como bien sabemos hoy, por la historia, por la arqueología, en sacrificios sangrientos, incluso humanos, y en toda clase de desmadres morales,
de manera que en la tierra de entonces, en la que ellos entraban, los israelitas, pues había una descomposición moral, religiosa y de todo tipo, que Dios de ninguna manera quería que su pueblo se contaminara de ellas. Por lo tanto, se dio una expresa prohibición de casarse unos con otros, es decir, hombres con mujeres o mujeres con hombres, de diversa religión. Pero repito, no de diversa religión, también de diversa naturaleza racial, lingüística, religiosa y de todo tipo. No podía haber diferencias más grandes entre los cananeos, con sus cultos idolátricos, con sus cultos de perversión sexual también, con sus cultos de sacrificios humanos. Los fenicios, por ejemplo. De modo que la relación entre Israel y aquellas naciones de las que estaba prohibido casarse era total, no en parte, no un poco, no en algunos matices, no en pequeñas cuestiones o más grandes o más pequeñas, no, era todo, de tal manera que de haberse producido la unión, en muy poco tiempo Israel habría desaparecido. Y es la causa, efectivamente, la causa principal, es la manera de preservar al pueblo para que no desapareciera el pueblo. Ya mencioné el domingo pasado que esta cuestión aparece muy clara también en los momentos en que el pueblo de Dios está en Persia, sobre todo. Y no olvidemos que cuando digo el pueblo de Dios estoy hablando solamente de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, más los levitas y sacerdotes. Solamente estos, porque todas las otras tribus ya habían sido descartadas. Fueron las tribus que se rebelaron contra la casa de David y fundaron un nuevo reino donde también pusieron casi una nueva religión, no al 100%, desde luego. Los samaritanos pues conservaron por lo menos el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, pero hicieron como quisieron, pusieron nuevos sacerdotes, un nuevo templo, nuevas festividades, en fin, lo revolvieron todo. Y desde entonces, cuando, bueno, ya sabemos que ellos fueron los primeros en ir al exilio. Los primeros en ir al exilio fueron ellos, al exilio primero de Nínive. Los asirios derribaron, destruyeron Samaria y se llevaron una gran parte de la población a Siria. Y más tarde sucede la misma corrupción en Israel. Israel quiero decir los dos reinos que quedaban, las dos tribus que quedaban, Judá y Benjamín. Judá y Benjamín van a ser los que sustentarán el judaísmo real, los que marcharon al exilio en Babilonia, que luego se transforma, como ya sabéis, en el exilio en Persia, y en donde se habían ellos ido también asimilando poco a poco a los pueblos persas. Y viene el momento cuando en el capítulo 9 y 10 del libro de Esdras, pues esta cuestión sale a flote porque habían más familias de las que se suponía en un principio que se habían unido a las gentes del lugar. Con eso había ya un peligro, no sabemos hasta qué punto, pero había un peligro y quisieron cortarlo y lo cortaron de raíz. Cortaron de raíz, ordenando
la disolución de aquellos matrimonios e incluso de los hijos, o sea, abandonando a los hijos también que habían tenido con hombres o con mujeres de los extranjeros, de los que ellos llamaban extranjeros. En realidad, en ese momento los extranjeros eran los judíos allí. Pero bueno, desde el punto de vista de que la verdadera nacionalidad era la que Dios les había dado, pues consideraban a aquellas gentes como extranjeros, aunque estaban ellos en tierra extranjera, los propios judíos. Bueno, el caso es que se decidió la disolución de aquellos matrimonios. Yo mencioné el otro día, insisto en ello, no es el mismo tratamiento que se da a esta situación en el Nuevo Testamento. No es la misma. Claramente, el apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, habla de este problema, y en la iglesia de entonces habían situaciones muy diversas que ya mencioné el otro día. Por ejemplo, había una cierta práctica de la poligamia. Porque era normal, porque había gente que era polígama y se había convertido al cristianismo. Es decir, un matrimonio en que el hombre tenía 2 esposas, pero se habían convertido al cristianismo. Y las 2 esposas eran esposas y tendrían hijos, etcétera, y era una familia. Y aquello no se deshizo. Solamente, ya he mencionado, se da la instrucción de que tales casos no pueden ser ministros del Evangelio. El obispo sea mujer de una sola esposa. Y esa es una de las diferencias que, como digo, observamos por causa de la convivencia en un mundo pagano o en un mundo de que no es exactamente de la misma religión. Y eran personas que habían asimilado esta situación. Luego hay un texto que efectivamente es interesante, pero que también tiene su apropiada interpretación. Para eso hay que mirar un poquito los textos originales. Yo acostumbro, siempre que hay un tema un poquito controvertido, pues aunque todas las Biblias que tenemos pues son dignas de mucha confianza, pero la Biblia, la Reina Valera, la textual, la que sea, todas son traducciones. Todas son traducciones del texto de otra lengua y de otras lenguas un poco complicadas, un poco difíciles. De manera que yo, mi hábito, y creo que es así, tiene que ser, cualquiera que quiera enseñar las cosas de las Escrituras, pues tiene la obligación de mirar los textos originales. Porque por una pequeña palabra o por un pequeño matiz, las cosas pueden variar un poco. Bien, como ya he dicho, en primer lugar, en el Nuevo Testamento el tema de la disolución de esos matrimonios no se trata igual. Ya es un aviso. Ha cambiado el espíritu. Como dice el Señor Jesús, a los que querían que cayera fuego del cielo y abrasara a aquellos porque no iban con ellos, eso es un poco del fanatismo y de la ignorancia de los discípulos en aquel momento. Y cuando hay fanatismo, pues hay siempre ese espíritu radical, vamos a destruirlo todo, a prohibirlo todo. Que caiga fuego del cielo, no. No sabéis de qué espíritu sois. O Jesús les reprendió. Porque no ese es el espíritu del Nuevo Testamento.
Y por eso cuando Pablo habla de aquellos matrimonios que estaban en la iglesia, en donde el hombre o la mujer no eran creyentes en un sentido totalmente bíblico, cristiano, pues claro, allí había un problema y la instrucción del apóstol es: no abandones a tu mujer, no abandones a tu marido por causa de la diferencia de religión, porque no sabes lo que puede pasar y hay una labor de evangelización ahí, hay una labor de testimonio, hay una labor de amor, puesto que la esencia del matrimonio es precisamente el amor y la comprensión. Sin eso realmente no hay nada. Así que en ese momento también tenemos una prohibición expresa, encontramos una prohibición expresa en la carta segunda a los Corintios. Efectivamente, allá en el capítulo 6, el versículo 14, pues os voy a leer la versión tal como encontramos en el texto. A leer: no os unáis en yugo desigual con los que no creen. Apistois. Vamos a ver, las traducciones que tenemos todas pone incrédulos. Incrédulo me parece una palabra muy poco fuerte, muy débil. Si a mí alguien me cuenta que ha visto, no sé, un pájaro raro volando por ahí con dos cabezas y con todo eso, pues yo no me lo creo. Y entonces hago un ejercicio de incredulidad. Hay gente que te cuenta cosas y no te las crees, porque puede ser una exageración, porque no tiene lógica lo que me dice, etc. Y de manera que la palabra incrédulo es una palabra muy flojita. No tendría que tener aquí esa traducción, porque la traducción de la palabra apistos es el que no tiene fe. Pistis, fe. El que no tiene fe. O sea, un ateo. Dicho así. No te cases, no te unas en un yugo desigual con un ateo o una atea, con uno que no tiene fe, no que sea incrédulo. Incrédulo, repito, es una variante, pues eso, porque bueno, yo puedo ser incrédulo de si alguien me hace una explicación de la Biblia y yo esa explicación no me la creo. Pero aquí no estamos hablando de creencia, sino de fe. Pistis. El que no tiene fe. Naturalmente, si un cristiano decide casarse, una cristiana decide casarse con alguien que no tiene fe, que es un ateo, eso no puede agradar a Dios. Yo digo eso simplemente, no digo nada más. No voy más allá porque sería una desobediencia, como tantas desobediencias que se hacen y se realizan a diario dentro de las iglesias cristianas. Desobediencia. Porque Dios dice, no te unas, bueno, a través del apóstol Pablo, no te unas con una persona que no tiene fe. Apistos, apistois, los incrédulos en plural. Porque si te unes con alguien que no tiene fe, estás desobedeciendo a Dios. Eso está claro.
Pero ojo, que esté desobedeciendo a Dios no significa que le va a caer un rayo de encima. Los hijos de Naomi se casaron, las hijas, quiero decir, de los hijos de Naomi se casaron con mujeres de la tierra de Moab. Bien, no pasó nada. Murieron, pero no porque les cayó un rayo, ni porque fue un castigo especial, ni nada. Murieron pues porque se muere la gente. No hay ninguna indicación de que Dios les envió un rayo y los mató por eso. No, simplemente pues se murieron. Y entonces las dos mujeres que habían quedado pues se volvieron a casar, hicieron lo que quisieron. Y tenemos a Ruth, que era una de las que se había casado con uno de ellos. O el caso de la reina Esther, que yo ya mencioné el otro día. La reina Esther casó con un gran jerarca, con un gran rey, Jerjes, de una religión completamente distinta. Y fue la bendición de Dios de ese matrimonio, de que a través de ella y a través del hecho de que era el rey Jerjes, que se produjo la gran bendición de ser librados de una matanza general de judíos. Y fue, por lo tanto, un matrimonio bendecido por Dios. Y ahí tenemos. De modo que cuando tocamos estos temas, que son muy delicados, yo sé que hay unas tradiciones en la iglesia evangélica, las iglesias evangélicas, sobre todo las que no tienen confesiones, los que no son confesionales, que hacen las cosas un poco, cada uno piensa de una manera, y hay esas cosas que pasan en las iglesias hoy día, muy poquito estudio, y cada uno tiene su propio credo, y luego sale por aquí uno y sale por allá el otro, y uno dice que tiene el espíritu y otro que está lleno del espíritu, y se inventa mil cosas, y eso no es una cosa seria, no es una exégesis seria de las Escrituras. El matrimonio es una cosa muy seria, y la principal esencia es que cuanta más concordancia, cuanta más avenencia hay entre el uno y el otro, entre las dos, la pareja, pues más felicidad van a esperar, o por lo menos es más posible. Cuanto más, y cuanto más lo sea en lo religioso, mejor, porque la cuestión religiosa es muy sensible y por eso es conveniente tener una unidad lo mayor posible. Pero la unidad no viene del nombre de la Iglesia. La unidad de pensamiento, la unidad de estar unidos en la fe, no viene por el nombre de la Iglesia al que se pertenece. Pues ya mencioné el otro día el panorama religioso dentro del catolicismo y dentro del protestantismo es enorme. Y naturalmente incluyo de nuevo, sin ningún reparo, todo lo que es el catolicismo dentro de la Iglesia visible. La Iglesia visible. Porque los elementos que hay dentro del catolicismo, elementos esenciales de la fe, están ahí en el credo apostólico, donde se confiesa la divinidad de Jesucristo y donde se confiesa la redención por Jesucristo. Que luego han añadido muchas cosas, claro. Es como en la Reforma. La Reforma protestante, que tuvo en un momento una limpieza bastante significativa, con el paso del tiempo se fue deteriorando. Y las iglesias protestantes hoy no tienen de ninguna manera
el patrimonio de la verdad absoluta y universal. Eso que quede claro, ninguna confesión, porque hay corrupción, hay herejías, hay traiciones, hay divisiones, hay celos, hay contiendas ya desde el principio. De manera que no pongamos a una iglesia determinada como si fuera basura y la otra como si fuera oro puro, porque eso no es así. Y en el reino de los cielos nadie va a entrar enseñando el carnet de yo soy evangélico, ¿verdad? Palabra que a mí no me gusta nada, porque yo soy cristiano o no soy cristiano. Evangélico es una secta. Lo evangélico es sectario. Lo cristiano es lo que, primero, como fueron llamados los creyentes, los seguidores de Jesucristo. Y los demás, pues tienen sus defectos, sus herejías, y que nadie me diga que hay una herejía más bonita que otra, porque no es así. Porque en el mundo cristiano evangélico, la mayoría de la gente es de la tendencia llamada arminiana. ¿Y qué es eso del arminianismo? Pues nada, uno que dice que Dios no te puede salvar si tú no quieres. Que la obra de Jesucristo se queda inútil porque se encuentra con el muro de tu propia voluntad. Y porque las obras que tú haces, el esfuerzo que tú haces, la fe que tú pones, viene de ti mismo. Bueno, eso es una herejía pues tan grande como la transubstanciación, como la infalibilidad del Papa, como lo que queráis. Porque no hay herejías de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y por lo tanto yo no sé con qué derecho, pues aparte de lo que pueda ser el fanatismo o lo que pueda ser el sectarismo, pues uno puede decir, este es cristiano y este no, este sí, este no. Porque el único requisito que se nos pide en las Escrituras, que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No es tan complicado como el que tengamos que analizar cada herejía de cada confesión. Y estamos hablando, como dije el otro día también, no de cuestiones generales de religión, porque eso está muy claro. Si hablamos de musulmanes, pues decir, si una persona se casa con un musulmán o una musulmana, pues aunque se quieran mucho, no agrada a Dios. Y hasta aquí llego, yo no puedo decir más. No voy a decir que le va a caer un rayo del cielo tampoco. No agrada a Dios. Porque eso sí que es una religión diferente. U otras muchas religiones que hay, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Si alguien interpreta que con eso damos carta blanca para cualquier tipo de matrimonio, decimos no es eso, porque el matrimonio, para su felicidad, depende principalmente de la unión de dos personas que cuanto más intensa sea y más completa sea, pues más garantías tiene de ser feliz, de poder edificar una familia, etc. Tiene que haber acuerdo, tiene que haber intimidad, tiene que haber comunión espiritual, tiene que haber concordancia en las cuestiones fundamentales en la vida y respeto por las diferencias que puedan haber.
pueden haber diferencias, que pueden ser menores. A veces diferencias menores pueden acabar con un matrimonio. ¿Sí? Puede haber diferencias pequeñas que con el tiempo se van convirtiendo en motivo de discusión, etcétera, y al final se rompe por pequeñas cuestiones. Por lo tanto, el matrimonio se debe enfocar desde el punto de vista de buscar la mayor compenetración posible. Y la mayor compenetración posible en lo religioso también. Pero una vez dicho esto, dar el paso y decir, todo el que no sea exactamente igual que yo, o más o menos, anatema. Eso dependerá de dónde viene, de qué cree, etc. Y sobre todo, si tiene fe o no tiene fe. Lo que un cristiano no debería hacer es casarse con una persona totalmente atea. Atea, persona que no cree en nada, apistos, no tiene fe. Y eso sí que es un error. Porque si tú tienes fe, aunque tengas poco conocimiento, aunque seas un cristiano joven, poco hecho, poco maduro, etcétera, etcétera, pero si tienes fe y te casas con una persona que no tiene fe, lo esencial de la vida matrimonial para los cristianos, pues falta, porque no hay fe. Claro, un cristiano, ¿qué va a hacer un cristiano casado con una persona que no tiene fe? Y no tiene fe, no cree en la Biblia, no cree seguramente ni en la existencia de Dios. Pues en ese caso, evidentemente, no es una cuestión de iglesia o de otra. No es una cuestión de si es metodista, si es de los hermanos, si es bautista, si es pentecostal, si es del evangelio de las 4 no sé qué, si es de, en fin, hay una lista de sectas, de grupos, de gente, todo el mundo se llama cristiano, eso sí. Y desgraciadamente, en el mundo evangélico, muchos no se dan cuenta de eso y solamente dicen, no, los únicos que no son cristianos son los católicos, porque tienen este error y este error. Bueno, pues yo no quiero, ahora no tengo tiempo de enumerar los errores de todas las denominaciones que hay. Errores de doctrina, grandes. No hablemos ya de los unitarios y de muchos pentecostales, de esa gente que dice que está llena del Espíritu Santo, que dice que va haciendo milagros por todas partes, que ha resucitado muertos, de gente que son, pues, simplemente charlatanes. Por lo tanto, yo lo que quiero es simplemente abrir un poquito la mente y abrir el pensamiento de ver cómo estas cosas que leemos en el libro de Esdras, Nehemías, todos estos libros, tienen su razón de ser en este momento, que viene desde la antigüedad, desde que van a entrar a la tierra de Canaán. Y allí hay una prohibición muy clara, porque si no hacen eso, desaparecen. Es más, hubiera desaparecido hasta la lengua, no tendríamos las escrituras en la lengua hebrea, no tendríamos nada. Esta es la razón por la que hay que tocar el tema pues mucho más delicadamente de lo que se suele hacer. Y creo que es importante para todos, porque además, cuando los cristianos vivimos en países de minoría cristiana protestante, pues fijaos que el problema es grande. Pero en la gracia de Dios, pues Dios puede poner a nuestro paso, en nuestro camino,
aquella persona que sea adecuada, que con paciencia, con amor, con etcétera, podamos, como el apóstol Pablo dice claramente a los hermanos de Corinto: ¿estás casado con persona que no es creyente? No la eches. Esdras lo hizo, porque Esdras tenía razones para hacerlo. Era el retorno al pueblo, a su tierra, era reconstruir todo el judaísmo. Y eso no se podía hacer con una población que estaba unida a personas paganas con las que no había ningún acuerdo. Eso está de manera que lo que hizo Esdras no lo hace Pablo, no lo recomienda Pablo. Dice, no, aguanta. Y a lo mejor alguien me dice, bueno, pero es que ya estaban casados cuando... Bueno, vamos a ver, entraron en la iglesia cuando ya estaban casados, creyente con no creyente. La iglesia los aceptó. Los aceptó. Y no importa, porque también Esdras, cuando abren los ojos y ven lo que ha pasado allí, todos esos años que han estado, dice, pues es que ahora ya están casados. Pero él no hace lo mismo que Pablo, luego. No. Esdras dijo, no, hay que separarlos. Hay que separarlos. ¿Por qué? Pues porque indudablemente su situación y todo lo que significa históricamente el momento en que eso ocurre, era necesario hacerlo. Como una nación. No era un caso o dos o tres en una congregación, no. Era todo el pueblo. Y por eso, necesario actuar de una manera muy radical. Esdras hizo lo que tenía que hacer y Pablo hace lo que tiene que hacer. No rompas ese matrimonio, porque también es un matrimonio. Como cuando dos paganos se casan, dos personas sin fe, dos ateos se casan. Eso también es un matrimonio, a los ojos de Dios, claro que sí. Porque el matrimonio no es un sacramento. Ese es otro problema en las iglesias evangélicas. Que se le ha dado a la unión matrimonial un carácter casi como el de un sacramento. Y el matrimonio no es un sacramento. Esa es una teoría de la Iglesia Católica Romana, pero la rechazamos. El matrimonio es un pacto entre dos personas, un compromiso entre dos personas. Si esas personas son creyentes, es un compromiso que se hace ante la Iglesia y ante Dios. Pero es un compromiso, es un pacto. Los sujetos del matrimonio son los contrayentes solo. Y por otro lado, pues si el matrimonio lo contraen dos personas incrédulas, dos personas que no creen en nada, pues bueno, entonces es una cuestión legal entre ellos, es un compromiso, es un contrato. En el pueblo judío, los matrimonios no eran sacramentos especiales, no tenían comparación ni con la Pascua, ni con los sacrificios, ni con la circuncisión, ni con nada. El matrimonio era una cosa aparte, era un compromiso, un contrato. Hay miles de contratos antiguos, matrimoniales, del pueblo judío. Ni siquiera se celebraba en la sinagoga. No tenía un carácter religioso como nosotros le damos ahora. Le lo damos también porque sabemos que el matrimonio es un símbolo de la unión de Jesucristo con su Iglesia. Magnífico, eso es estupendo. Pero entre los judíos se celebraba en una casa, ahí como en Caná, en una casa se celebró el matrimonio. Yo he visto en Jerusalén celebrar un matrimonio en medio de la plaza pública. Allí estaban todos reunidos en la plaza
y saltando y cantando, y allí estaba el rabino, y allí se tiraron las copas de vino al suelo, hicieron todo el ceremonial. No es religioso, no es un sacramento. Es un compromiso de fidelidad y de amor de dos personas. Y eso es lo que creo que hemos de decir. Esdras, como todos los libros del Antiguo Testamento, cumple aquello que es necesario cumplir, dada la situación y la naturaleza del pueblo. Y nosotros seguimos la línea del apóstol Pablo. Y la línea de Jesucristo, que no quiso que cayera fuego del cielo y los exterminara. No sabéis de qué espíritu sois. Y los reprendió. Lo cual es importante para que nuestra vida sea una vida en la que se demuestre mucho más el amor y la condescendencia. Y creo que, bueno, con esto terminamos el libro de Esdras. Y solamente quería aclarar algún punto, porque eso es necesario. Y el Señor os bendiga, y vamos entonces ya a terminar.